agradecidos también por estar en este lugar compartiendo con los santos lo que es el único motivo verdadero de la reunión de los creyentes, recibir la palabra. Gracias a Dios damos por esta oportunidad que Él nos da, nos concede de estar en este lugar. Y yo quiero seguir considerando con ustedes también la palabra, no hay otra cosa, la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente, hermanos, en Proverbios 30. Proverbios 30, el verso 12. Esta vez quiero considerar con ustedes el beneficio que nos da la palabra, su acción de limpieza, ¿verdad? En nosotros, en nuestro corazón. Ya escuchamos que esta palabra es viva, puede producir fruto. Entonces, a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pesado este primer versículo con que voy a empezar, pero con la ayuda del Señor vamos a encontrar en la palabra también sazón. Dice Proverbios 30 al verso 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y como dije, pareciera ser algo muy duro, muy fuerte. No estoy, y tampoco estoy direccionando, ¿verdad?, cada uno, pero es un versículo que el Señor puso en mi corazón, ya que nuestro tema es el poder de la palabra como agua. Y entonces, primeramente vemos aquí un problema. ¿Y cuál es el problema? Dice que hay generación que es limpia, pero en su propia opinión nomás, en su propio concepto. Y dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y incluso hay entre la gran cristiandad, ¿verdad?, algunos claudicando entre los caminos. Entonces no se limpia, no se limpia. Y yo preparé más o menos con énfasis un poquito más hacia los jóvenes, ¿verdad? Pero aquí estamos jóvenes de poca edad, de mucha edad, todos jóvenes, aquí estamos en esta mañana. Y dice en Proverbios, voy a mencionar esto por el tiempo, Proverbios 22:15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿verdad? Y esto no está, esta palabra no está limitada para los jóvenes del viejazo. Algunos ya estamos pasando esa era. Hoy tenemos una generación nueva. A veces quieren pensar los jóvenes que la necedad seguramente por el inteligente, pues ya somos más inteligentes. Entonces probablemente ya no hay necedad en el corazón de los jovencitos de ahora. Piensan, ¿verdad? Pero no, la palabra tiene su valor eterno. Fue escrito y inspirado por Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que conoce el corazón de aquellos hombres antiguos, conoce mi corazón y el corazón de cada uno, y está ligada, dice, en el corazón. Entonces encontramos otra vez en la palabra de Dios la solución de este problema que estamos viendo. Y vamos a mirar en Salmo 119, el verso 9. Vamos a leer un poco rápido por causa del tiempo, y que el Señor pueda guiar, hacernos entender, su Espíritu Santo pueda guiar cada porción de la palabra. En Salmo 119, 9, un versículo muy conocido, y podemos decir de memoria, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Acá viene un cuestionamiento o una búsqueda de solución, y dice: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Recién escuchamos la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no debe ser otro o cualquier otra cosa el motivo del creyente cuando se reúne, sino escuchar la palabra de Dios, como María oía, escuchaba, ¿verdad? Y nosotros venimos sin duda con esa actitud en esta mañana,
¿verdad? Para recibir su palabra. Y este tiene efecto. No es una palabra cualquiera, no es algo, no es fábula. No estamos usando fábulas o palabras que puedan alentarnos humanamente, no. Sino estamos usando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, o tu palabra. Y hermanos, no hay otro método. Dios no nos dejó ninguna otra manera, sino en su palabra nos dejó otra vez la solución, podemos decir, la limpieza de nuestra maldad, la limpieza de nuestros pecados, ¿verdad? Porque a veces algunos ya piensan que con aceptar a Jesús delante de Dios ya somos vistos, y esto, qué maravilla, porque Dios ya me ve a mí santo, puro, limpio. Y a cada uno de ustedes nos ve así, ¿verdad? Pero todavía hay a veces contaminación, ¿verdad? A veces hay cosas que nos ensucian. Bueno, vemos entonces que la palabra de Dios es pura. Vamos a mirar en Salmo 12, el verso 6. ¿Por qué insistimos tanto con la palabra? ¿Y por qué no insistimos con otros métodos nuevos, ¿verdad? Que a veces el mundo quiere usar? Anoche en nuestra ciudad, en Cazapá, se preparó toda la ciudad prácticamente para tener un encuentro, un festival católico. Ellos quieren de repente buscar en su manera a Dios, pero Dios nos dejó su manera, y es en Cristo solamente, ¿verdad? Y a través de su palabra. Y aquí estamos congregados unos cuantos. Hermano, estamos aquí congregados los que hemos recibido esta purificación verdadera. Y dice en Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es para desechar. No hay otra manera, no hay otro método con que quitar de nosotros la inmundicia del pecado. No hay, sino la palabra de Dios tiene este poder de salvarnos, de purificarnos. Acá dice que la palabra de Dios es limpia como plata refinada, purificada 7 veces. La palabra de Dios en sí no tiene inmundicia, no tiene. A veces el hombre quiere torcer para su conveniencia, ya lo idea. Muchas veces el hombre quiere torcer, usar solamente porciones, o como se dice, tergiversa un poquito el sentido de la palabra y ella cambia. Ella no es lo mismo. Y sin embargo es en sí misma pura la palabra. Y también en Proverbios no nos estamos alentando a seguir algo que no va a tener resultado en la vida del creyente. Estamos alentándonos o exhortándonos a leer la palabra. Proverbios 35. Ya examinan para la palabra de Dios, la calidad, la pureza de nuestro Dios. Vamos a analizar a la luz de la palabra. Dice, toda palabra de Dios es, ¿qué dice tu Biblia? Limpia. Es el escudo a lo que en él espera. Y si hacemos una comparación natural, de repente podemos juntar en un balde agua de un charco. Vamos a imaginarnos un poquito, agua de un charco, y por otro lado de nuestro balde o palangana, agua limpia. Y si nos bañamos en esa agua que vino del charco, ¿creen ustedes que vamos a estar limpios? Entonces, por eso la recomendación siempre es someternos a la palabra, como dice, exhibir nuestro corazón a la palabra. No hay otra manera, otro camino, sino de que nos exhibamos
al calor de esta palabra. Porque aparte de que la palabra es agua, es como agua que nos limpia, también es como fuego. Si nos exponemos, por supuesto, las virutas y todas las cosas que nos estorban, entonces van a ser limpias. Y vamos a ver cómo Dios llama, nos invita a la reconciliación. Vamos a mirar en Isaías. Primeramente, cada uno, pienso yo, que estamos aquí, hemos aceptado esta invitación también a la salvación por medio de Jesucristo. Y en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravillosa obra acá de nuestro Dios, de su palabra. Venid luego, Él nos invita. Nosotros somos los ofensores, Dios el ofendido, y nos invita a hablar. Vení, vamos a ponernos a cuenta. Vení, vamos a ponernos a cuenta. Y en esto conocemos también el amor tan puro de nuestro Dios. Dios necesita de Santiago, de José, de hermano Cicero. ¿De quién necesita Dios? De nadie. Él es Dios, pero nos invita: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y en Hebreos, voy a pasar un poco rápido estas referencias, en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero. Podemos decir que sería una clave, esta condición, porque a veces el creyente se acerca, viene al culto, ora, canta, hace todo lo que hace un creyente, pero si no hay sinceridad en el corazón, ¿verdad? Y yo no puedo ver lo que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana, ni ustedes lo que hay en mi corazón. Pero la palabra nos exhorta, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ya sabemos que es el agua pura, ¿verdad? La palabra de Dios. Cuán importante entonces, hermanos, que podamos exponernos al efecto de la palabra. Ya leéramos, si nos congregamos, esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Esto es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos acerquemos a su presencia. Entonces, ya vimos la condición. Corazón sincero es lo que Dios me pide a mí. Entonces, Él me va a alabar. Si no tengo esta actitud o no me acerco a Dios con un corazón sincero, voy a ser como lo que leímos en Proverbios, el problema. Dice: hay generación limpia en su propia opinión. Aquí no hay sinceridad. Se cree limpio y está así nomás, ¿verdad? Porque yo no soy como el hermano fulano, o porque yo no hago esto, porque no hago aquello. Y Dios ve allá lo que está en ese cuarto, en ese último espacio de mi corazón. Él ve todito, ¿verdad? Yo a lo mejor puedo, incluso de mi esposa puedo ocultar cosas, pero Dios ve todito. Entonces es necesario, hermanos, que con esta actitud nos acerquemos a Dios, con corazón sincero. Y vamos a ver en Primera de Juan 1, 7 al 9. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay otra condición, ¿verdad? Por supuesto, vamos a considerar siempre esta actitud de sinceridad, ¿verdad? Vamos a acercarnos exponiendo nuestro corazón a nuestro Dios, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad?, que somos falibles, somos humanos, que estamos yendo hacia la perfección por la gracia de Dios. Y como dijo el hermano, gracias a Dios por los hermanos que dedican su tiempo y su vida por enseñarnos esta palabra. Algunos ya no están con nosotros, ya están gozando en la presencia del Señor, muchos de ellos, pero gracias a Dios porque la obra sigue, la obra del Señor sigue. Él levanta obreros y es la responsabilidad también que los hermanos podemos de repente considerar en el corazón. Hay una nueva generación que se levanta y entonces tenemos que pensar delante del Señor si Él nos llama, si estamos dispuestos para ir tras sus pisadas. Y acá dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si yo me considero justo en mi propia opinión, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que voy a confesar? Pero si soy sincero y reconozco delante de Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. Y esta viene a ser la manera que Dios estableció también para nuestra vida práctica, ¿verdad? Cada creyente debe tener esta actitud. Yo puedo fallar con mi hermano, y si mi hermano me dice eso, yo tengo que tener esta actitud. Y acá dice de la actitud de nuestro Dios, Él es fiel y justo, podemos decir amoroso, que nos perdona. Y así también el creyente debe tener esta actitud de perdonar a su hermano, si es que en este caso reconoce, ¿verdad?, su falla, y perdonarnos, llevar con esa carga. En Juan, el Evangelio de Juan 15, 1 al 3, estamos viendo el poder de la palabra que nos limpia de todo pecado, nos lava y nos limpia. El Evangelio de Juan 13, 1 al 3. Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, dice acá el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que añadéis nosotros, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer de aquello? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hermanos, es el trabajo, es la obra de nuestro Dios. Evangelio de Juan 15, 1 al 3. Dice, todo aquel que lleva fruto. A lo mejor todavía no hay ni frutos, pero ya hay ese broto que va a llevar después el fruto. Y eso Dios ya ve en nuestro corazón. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Dice, lo limpiará. Lo limpiará a través de su palabra, entonces, su obra de limpieza, para que lleve más fruto. Y después nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Allí va muy importante, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto desde el inicio, desde los primeros pasos del creyente, ¿verdad? Aceptamos al Señor Jesús creyendo su palabra, que Él sufrió en nuestro lugar y que su sangre tiene poder para limpiarnos y así reconciliarnos, ¿verdad?, con el Padre. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Ya vimos que nosotros ya fuimos limpiados. Los renacidos delante de Dios ya fuimos limpiados. Por eso podemos entrar libremente. Acerquémonos, dice, en su presencia. Ya está la invitación hecha también para cada creyente.
Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí, hermanos, vemos una condición para que podamos ser útiles al Señor. Ya vimos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya nepotima en su presencia, delante de Dios somos limpios, pero hay todavía contaminación de carne. Como dice el hermano, tenemos todavía nuestra carne que vamos a llevar a donde vayamos, ¿verdad? Y hasta la muerte, lastimosamente, pero esa es una realidad. Y a veces algunos hermanos de otra denominación quieren cambiar esto y piensan que ya el creyente no puede pecar. Y si vuelve a pecar, ya está otra vez en el infierno. Y no, hermanos. Gracias a Dios porque la obra es de nuestro Señor Jesucristo completamente. Y yo, y ni usted, nadie tenemos nada que ver allí. El pacto nuevo que hizo el Señor Jesús con el Padre, ¿verdad? Ya ellos hicieron el pacto y ya nosotros, por aceptar, por someternos a este nuevo pacto, entonces ya tenemos esta justificación y no tenemos nada que ver con eso. Pero sí, gracias a Dios, después de una vida práctica, Dios quiere que nosotros vivamos en su voluntad como cualquier padre natural, ¿verdad? Quiere que sus hijos sigan sus pisadas, ¿verdad? Que les parezcan. Entonces, así también Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos como Él vivió, ¿verdad? O como es su voluntad. Hay que, podemos decir, conocer cómo es la manera de Dios, y eso encontramos en su palabra. Y viviendo en esa manera, por supuesto, estamos llevando una vida limpia. No, un creyente que entiende verdaderamente cómo es la voluntad de Dios, cómo es andar en la voluntad de Dios, y si entiende que eso le agrada a Dios y eso va a traer bendición en su vida, no va a buscar otra manera de vivir. Entonces vemos aquí que puede haber en una casa grande, pero después dice, si alguno se limpia de estas cosas. Hermanos, aquí la invitación está hecha para todos, pero es nuestra responsabilidad también dar un pasito más, ¿verdad? Un paso más hacia la purificación, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Y ya no es para sostener nuestra salvación, gracias a Dios, eso ya tenemos asegurado, pero sí para parecernos más y ser útil. ¿Quién quiere hacer acá un vaso inútil? Si hacemos de esa manera, esa pregunta un poco dura, ¿verdad? Nadie quiere ser un inútil. A veces nuestros padres, en lo natural, cuando nos equivocamos, nos llaman a ese inútil en ese momento, ¿verdad? Pero quizás tiene razón, porque no estamos haciendo lo que Él quiere. Y así también en lo espiritual. Dios quiere usar nuestra vida, el Señor quiere usarla, pero a veces nosotros nos preparamos, nos disponemos nuestro corazón, no limpiamos el vaso. Dios no va a querer tomar agua de un vaso sucio, ¿verdad? Ni servir a sus pequeñitos, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermanos, someternos a la palabra de Dios y a su obra purificadora, ¿verdad? Y entonces podemos preguntarnos, cada uno, como dijo el hermano, tenemos el privilegio de examinarnos, dijo la hermana también. ¿Está mi vaso limpio, dispuesto para ser usado por el Señor? Entonces cada uno se pregunta eso. Y vamos a leer algunas referencias más para ir dejando. En Salmos 51, 2 y 3, aquí la petición de este salmista, que sea también la nuestra. Salmo 51, 2 y 3. Y por favor, hermanos, no piensen mal de esta porción, sino es tan útil la palabra de Dios para mí primeramente.
y para el que recibe también. Dios da semilla para el que siembra y pan para el que come, ¿verdad? Y sabemos también una de las cualidades de la palabra, que es de doble filo, como una espada de 2 filos, ¿verdad? Que primeramente corta al que está preparando el mensaje. Y dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Qué actitud tan noble aquí del salmista, ¿verdad? Reconoce delante de Dios. Y nuestro Dios, que es santo, 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 y podemos repetirlo varias veces, ¿verdad? Él es tan santo. Entonces a veces nosotros nos encontramos tan impuros, después nos encontramos, ¿verdad?, delante de Dios. Pero gracias a Dios que Él no nos cierra la puerta, y allá cerca hay presencia de Él, y Él siempre con los brazos abiertos, gracias a Dios. Estando también ahí los versos 10 y 12 del mismo Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Si yo, creyente, me desvío un poquito de la voluntad de Dios, por supuesto no voy a tener el gozo de un creyente que está andando en la voluntad del Señor. Y aquí el salmista pide primeramente un corazón limpio, un corazón puro, y después que sea renovada también su gozo, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Que sea, hermanos, esto también una petición. 2 últimas referencias: Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27 dice así: para santificarla, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La obra que Él hizo, su sangre que derramó, ¿para qué era? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús hizo toda la obra. Consumado es, o consumado está. Ahora ya todo fue hecho, Él dijo en su último verso aquí en la tierra, ¿verdad? Consumado. Ya todo está hecho. Y vemos aquí que Él mismo es el quien nos purifica, nos prepara, y otra vez para presentarse a sí mismo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser sensibles a la obra de la palabra. Esto no es palabra del hermano José, hermano Samuel, de nadie, ni de Santiago, mucho menos. Es la palabra de nuestro Dios, y es esta palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas, ¿verdad? Y ayuda a cada día a nuestro Padre en nuestro andar. A veces el niño aún quiere remedar cómo camina su papá, su abuelo, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Y así también debe ser el interés del creyente. Ese debe ser el interés de ser agradables a nuestro Dios, andando en su voluntad como Él anduvo. Y como último, entonces, en segunda carta a los Corintios 7:1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7:1. Así que, amados, qué manera de hablar aquí el apóstol. ¿Y a quién le está escribiendo? A unos creyentes vencedores, fieles, a los hermanos, a nuestros hermanos corintios. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la invitación, la exhortación aquí de nuestro apóstol dice: limpiémonos. ¿Y de qué manera se refiere a cada creyente?
amados. Así que amados, ya tenemos la promesa de nuestro Dios. Cuántas promesas en su palabra, su Santo Espíritu también que nos capacita, ¿verdad? Tenemos la oración delante de Dios, abierta la puerta constantemente, ¿verdad? Un camino nuevo y vivo. Y dice, nuestra parte, limpiémonos. Y en examinamina, hermanos, cada uno delante de nuestro Dios, y que podamos tomar también esta exhortación, esta palabra de aliento del apóstol para nosotros. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos, hermanos, como dije, purificarnos continuamente, y Dios nos dejó su palabra, y también el verso que leyó la hermana esta mañana, ¿verdad? Que probablemente todos los que estemos aquí somos ya renacidos, ¿verdad? Digo probablemente porque a muchos no le conozco, y si hay algunos que no han recibido aún esta gracia, este regalo de Dios, hoy es día de salvación todavía. Pero vamos a pensar que todos somos hijos renacidos de Dios aquí. Y dice en el verso que leyó la hermana, aún todavía nomás no se está viendo qué somos realmente. Ahora nos vemos y nos miramos a veces carnalmente, humanamente, ¿verdad? Pero cuando Él se manifieste, y esa es la esperanza, hermano, del creyente, y es una esperanza purificadora. Si yo examino mi corazón y de repente encuentro algo que no se ajusta tanto con la voluntad de Dios, y yo sé por la palabra que estamos viviendo en los últimos tiempos, Él viene, y no, a lo mejor alguno dirá, porque ya viene el Señor y hay que arreglar. Más bien con esa actitud de que Él, mi Señor, que me ama tanto, entregó su vida por amor, está viniendo, y yo por amor también, para corresponder a ese amor y vivir en su voluntad, ¿verdad? Y teniendo esta esperanza bienaventurada, entonces también vamos a decidir rechazar, ¿verdad? Lo que no se encuadra con la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, el Señor bendiga a cada uno. Estamos muy gozosos a pesar de la lluvia, pero gracias a Dios nos une a toditos, así que a jóvenes de varias edades. Gracias a Dios, Señor, añada bendición.